A los que se han hecho presentes en forma puntual, un saludo muy especial. Y como antes lo hemos hecho, como otras veces lo hemos hecho, vamos a esperar unos minutos para comenzar. Muchísimas gracias a los que han cumplido con el horario y se encuentran presentes. Buenas noches nuevamente para todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, querido profesor. Buenas noches. Muy buenas noches, Milady. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien. El internet. Muy buenas noches para todos, compañeros. Buenas noches, profe. Bien, una vez más, buenas noches para todos. Vamos a tratar de lograr alguna continuidad en nuestro curso. Realmente hemos tenido un desarrollo bastante irregular, por decirlo menos, con muchas interrupciones y con problemas de puente que se nos han atravesado. En fin, de todas maneras, tenemos que cumplir con nuestra tarea de formación a través de este proceso de estudio, de análisis sobre la historia de Colombia desde una perspectiva crítica, como lo hemos dicho desde un comienzo. Vamos a tratar hoy el tema de la patria boba, injustamente, como lo vamos a ver llamada así, es decir, el primer proceso de independencia de Colombia, y que comienza con el famoso pronunciamiento del famoso 20 de julio de 1810. Bien, voy a señalar algunos antecedentes
que a veces no se destacan suficientemente y que explican bastante los acontecimientos que ocurrieron en lo que se llamaba entonces el Virreinato de la Nueva Granada, hoy Colombia. Bien, en 1808, es decir, 2 años antes de que irrumpa el movimiento independentista en toda América Latina, en las colonias españolas, en 1808 se presentó una disputa, un enfrentamiento entre el rey español don Carlos IV y su hijo Fernando VII. Fernando VII monta un complot para tratar de derrocar a su padre. Ese complot es descubierto, se conoce la intervención del hijo del rey en esa conspiración. Fernando VII pide perdón, entrega a todos los responsables que son juzgados. Claro, él es uno de los comprometidos, sin embargo, entrega a sus compinches, llamémoslo así, y el rey Carlos IV lo absuelve, lo perdona. Bien, pero la confrontación sigue entre los dos, entre padre e hijo, y ambos entonces deciden acudir al arbitraje de Napoleón Bonaparte. Napoleón en ese momento es ya emperador de Francia, es un hijo de la Revolución Francesa, va a ser en alguna medida el sepulturero de esa revolución. Cuando él llega al poder a través de un golpe de Estado y se declara cónsul, es decir, el primer cargo que él asume, va a decretar el fin de la revolución. Pero de todas maneras, buena parte del ideario liberal va a ser promovido por Napoleón, por lo menos lo que tiene que ver con las libertades de pensamiento, las libertades religiosas, la libertad de cultos, las libertades civiles que tienen que ver fundamentalmente con los derechos de la persona cuando es acusada de un delito, los derechos a la defensa, a tener un abogado, a tener una segunda instancia dentro de un proceso condenatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Esas ideas liberales, pues Napoleón en alguna forma las asume y las va a difundir cuando va conquistando territorios en Europa. Se difunden esas ideas de la Revolución Francesa. Las ideas más radicales de la Revolución, como la igualdad social, como la justicia para los más pobres, para las clases campesinas, esas ideas sí no las va a difundir Napoleón, y en ese sentido es que la Revolución Francesa ha terminado, como él mismo lo ha decretado. Bien, Napoleón entonces es llamado por el rey Carlos IV y su hijo para que arbitre sus diferencias. Entonces Napoleón, como emperador, los cita en Bayona, que es una ciudad en la frontera con España, los cita allí, y entonces Napoleón le dice a Carlos IV que abdique en favor de su hijo Fernando VII. Esa es la decisión arbitral, llamémoslo así. Carlos IV, pues presionado por el Napoleón, hace la abdicación, y una vez que ha abdicado en favor de su hijo, entonces Napoleón le exige a Fernando VII que abdique a su vez en favor de su hermano José Bonaparte, y en consecuencia José Bonaparte entra pues a ser rey de España. Napoleón pone preso a Fernando VII, va a estar preso, por supuesto, en un palacio con todas las comodidades, con todos los lujos, con todos los sirvientes que están a su servicio, etcétera. De manera que es una prisión bastante confortable, por decirlo menos, pero va a estar preso.
Esto quiere decir que Napoleón decide apoderarse de España y manda a sus ejércitos que comienzan a ocupar paulatinamente las provincias de España, y esto va a llevar a una primera rebelión, la famosa rebelión del 2 de mayo, donde el pueblo de Madrid se rebela contra las tropas francesas, tratan de atacar a las tropas de Napoleón, se produce una gran mortandad. Al otro día los dirigentes de ese movimiento son fusilados, etc. De esto hay unas pinturas que hace el gran artista, el gran pintor Goya. Tiene dos pinturas muy bellas que las pueden buscar ustedes muy fácil ahí en Google. Una, el alzamiento del 2 de mayo, que es la rebelión del pueblo de Madrid contra las tropas francesas, y la segunda pintura de Goya es una pintura dramática porque es el fusilamiento del 3 de mayo. Eso lo pueden ver ustedes muy fácilmente ahí en Google, buscando las pinturas de 2 de mayo de Goya y 3 de mayo de Goya, las pinturas que él hace a propósito de ese acontecimiento. Bien, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Va a pasar que el pueblo español se va a rebelar contra la presencia francesa, la ocupación francesa. Desde luego, José Bonaparte va a llegar como rey de España, José I. Curiosamente, muchos latinoamericanos, llamémoslo así, aunque todavía no se llaman así, muchos habitantes de estas colonias, ¿no?, se suman para apoyar al monarca francés, a José I, porque entre ellos Francisco Antonio Sea, perdón, Francisco Antonio Sea. Francisco Antonio Sea, que en ese momento ocupaba un cargo muy importante, era el director del Jardín Botánico de Madrid, siendo criollo, siendo americano, se le había nombrado allí como una cosa muy rara, muy excepcional, porque como hemos visto, los criollos no ocupaban cargos públicos importantes. Este hombre, tal vez por su conocimiento científico y su prestancia dentro de la expedición botánica de Mutis, va a ocupar ese cargo. Entonces, es uno de los latinoamericanos, llamémoslos con ese nombre, que no es todavía ese nombre que se usa, va a apoyar a Napoleón, a José Bonaparte como rey de España. ¿Por qué? Porque en ese momento, esto es muy importante, Napoleón, de su puño y letra, recuerden que Napoleón es un hombre supremamente inteligente, es un hombre de una gran cultura, es un hombre supremamente formado, va a escribir una constitución que se llama la Constitución de Bayona, una constitución para España, que obviamente va a contener una serie de principios liberales, ¿no? Libertades públicas, libertad de conciencia, libertad religiosa, etcétera, libertad de prensa, es decir, todo el ideario liberal va a quedar consignado en esa constitución. Pero lo más importante de esa constitución de Bayona es que en ella se reconoce a los americanos, a los habitantes de estas colonias, en igualdad de condiciones con los españoles. Nunca se había producido ese fenómeno. Siempre los americanos eran vistos con cierto desdén, eran desconocidos, no podían ocupar puestos públicos importantes, etc. Esa es una de las grandes reivindicaciones que los criollos americanos tienen frente al gobierno español. Y entonces aquí en esta constitución, Napoleón va a poner en pie de igualdad a los americanos con los españoles. Es una constitución para España y sus colonias como una unidad política. Esta es una novedad muy interesante y por eso una serie de criollos americanos que se encuentran en Madrid, entre ellos Sea,
van a apoyar el gobierno de José I. Este grupo de criollos americanos que apoyan a José I y el gobierno francés en España se van a llamar los afrancesados, es decir, porque son favorables al gobierno francés, a la ocupación francesa y al gobierno de José Bonaparte. José Bonaparte es un hombre inteligente, no tanto como su hermano, es un hombre interesante, capaz, un hombre de ideas liberales, sin duda alguna, y no es ese personaje que nos pintaron en el colegio cuando enseñaban historia, y tal como lo pintaron los españoles un poco caricaturescamente, que lo llamaban Pepe Botella, supuestamente porque le gustaba tomarse sus traguitos. En fin, no era eso, era un tipo bastante interesante, bastante inteligente. Bien, pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar entonces que en cada provincia, y mejor en cada ciudad española, se va a crear una junta de gobierno que va a gobernar en nombre del rey Fernando VII, que se encuentra prisionero en Francia por cuenta de Napoleón. Es decir, van a aparecer en todas partes, en Zaragoza, en Burgos, en todas partes, Madrid, van a aparecer juntas de gobierno provisional que reivindican el gobierno en nombre de su majestad, don Fernando VII, que se encuentra preso en Francia. El bien amado, así lo llaman, Fernando VII, el bien amado. Después lo van a llamar el felón, el traidor. Pero por ahora es el bien amado. Bien, eso se va a llamar el movimiento juntista, porque son juntas de gobierno que se van creando en todas las ciudades españolas. Finalmente va a aparecer una junta de gobierno suprema que va a funcionar en Cádiz, ahí en el sur de España. Es una ciudad que tiene unas condiciones geográficas muy especiales, no es fácil de tomar, y es ahí donde se va a crear entonces una junta que supuestamente va a representar a todas las juntas que se han ido creando en todas las ciudades como Junta Suprema de Gobierno, que finalmente va a reivindicar, ¿no?, el hecho de que va a gobernar como regente. Regente quiere decir que gobierna mientras el rey llega a ejercer el poder. Las regencias en los sistemas monárquicos es una institución que significa, normalmente la ejercía la regencia la mamá del futuro rey, que por su edad pues era pequeño, no podía todavía ejercer el poder, entonces la mamá gobernaba en nombre del hijo. Eso se llamaba la regencia. Es decir, el gobernar en nombre del rey, regencia. O sea que la Junta Suprema de Cádiz va a asumir la regencia, es decir, va a gobernar en nombre y en lugar del rey, como lo haría su madre si estuviera en esas condiciones, o un pariente cercano. Muchas veces también eran los parientes cercanos del hermano del rey que había fallecido, es decir, un tío asumía la regencia, en fin, un familiar. Aquí es una junta de gobierno suprema que se va a encargar de la regencia, de gobernar supuestamente en nombre del rey. Claro, España está ocupada por las tropas francesas, está ocupada totalmente. Lo que pasa es que los españoles están luchando, guerra de guerrillas terrible, que le causa cantidad de pérdidas a las tropas francesas. Entre otras cosas, pues la teoría de la guerra de guerrillas va a nacer aquí en España, a raíz de la guerra contra Napoleón, la guerra de guerrillas. Y va a haber un teórico de la guerra de guerrillas, antes de Mao, antes de Che Guevara, que es un general prusiano, que se llama von Clausewitz, que escribe un libro que se llama La guerra, de la guerra. Y ahí va a decir cómo la guerra de guerrillas, cómo funciona la guerra de guerrillas y cómo esa guerra de guerrillas fue definitiva para derrotar a un poderoso ejército como era el ejército francés de Napoleón. Pero eso va a durar un tiempo, ¿no? Eso va a durar prácticamente hasta el 1814. Va a durar esa lucha allí no, 1812, exactamente, 1812, 1813. Va a durar esa lucha. Los españoles
para desalojar a los franceses de su territorio. Bien, entonces en América, en estas colonias, comienza a surgir la idea en muchos de los dirigentes criollos, gente preparada, gente ilustrada, de crear también juntas de gobierno al estilo de las que se están creando o se han creado en España. Y entonces va a surgir una junta de gobierno en Caracas, es la primera junta de gobierno en abril de 1810. Y esa junta de gobierno finalmente va a derivar en un gobierno autónomo, en un gobierno que va a declarar la independencia de España, etcétera. Pero inicialmente es una junta que va a gobernar en nombre también de su majestad don Fernando VII, de la misma manera que ocurría con las juntas en España. Bien, aquí en Bogotá, en Santa Fe, Bogotá, un grupo de intelectuales encabezados por Camilo Torres, el Sabio Caldas, José Miguel Pey, Acevedo y Gómez, comienza entonces a pensar que es bueno, como ha ocurrido en Caracas, crear también una Junta Suprema de Gobierno en nombre de Fernando VII. Se lo proponen al virrey, que se llama Mari Borbón. El virrey dice, ni de fundas, olvídense de eso. Se opone totalmente a cualquier junta de gobierno que se pueda crear en cabeza de los criollos, de los habitantes de estas tierras. Él se opone totalmente. Bien, entonces va a ocurrir un acontecimiento que no le explican nunca bien a los estudiantes. Y es que viene don Antonio Villavicencio a Bogotá, Santa Fe, Bogotá. ¿Quién es don Antonio Villavicencio? Antonio Villavicencio es un quiteño, es una persona que hace parte de la Junta de Gobierno de Cádiz, de la Junta Suprema. Esa Junta Suprema de Gobierno en Cádiz va a integrar por primera vez a elementos americanos, a personas que son de estas colonias americanas de España, y uno de esos personajes que está integrado allí es don Antonio Villavicencio. De manera que es una Junta de Gobierno que, para replicarle a Napoleón, que ha creado una constitución que le da derechos a los americanos, la Junta de Gobierno Suprema de Cádiz va a hacer lo mismo, va a integrar americanos para demostrar que esa Junta de Gobierno es una junta que ejerce la autoridad del rey en nombre tanto de los españoles peninsulares como de los americanos. Es decir, que España es una sola, está en el continente europeo y sus colonias americanas hacen parte de la nación española. Por primera vez se entiende que, digamos que estos no son unas colonias propiamente hablando, dependientes, etcétera, sino que somos lo mismo. Es la idea de la Junta de Gobierno de Cádiz. Copiando la idea de Napoleón, ni más ni menos. Bien, entonces, don Antonio Villavicencio lo manda a la Junta de Gobierno Suprema de Cádiz para pedirle a las juntas que se han ido creando, la de Caracas y la de Bogotá, que se sometan a la Junta de Gobierno de Cádiz. Es decir, que estas juntas que se van a crear o se están creando sean juntas dependientes de la Junta de Gobierno de Cádiz. En Bogotá no se ha creado esa junta, por supuesto. Entonces, a lo que viene Villavicencio, Antonio Villavicencio, cuyo nombre le dan, su nombre da el nombre a la capital del Meta, Antonio Villavicencio. La capital del Meta, Villavicencio. Quiteño. Él viene, claro, a decirle al virrey que está aquí que, que se someta a la Junta de Gobierno, que declare que esa Junta de Gobierno en España representa al rey y que por lo tanto el gobierno español en América, que está aquí en Colombia, en la Nueva Granada, perdón, como se llama, pues está sometida y reconoce como gobierno legítimo a la Junta de Gobierno de Cádiz. A eso viene Antonio Villavicencio,
a eso viene, a pedirle al virrey y a la audiencia que hay aquí, que es el gobierno español, que son las autoridades españolas, que reconozcan la autoridad de la Junta Suprema de Cádiz y se sometan a ella. Esa es la idea con la que viene Antonio Villavicencio, mandado por la Junta Suprema de Cádiz. Entonces, digamos, los dirigentes más importantes de Santa Fe, Bogotá, en los que está Camilo Torres, está Caldas, está José Miguel Pey, está José Acevedo Gómez. Por favor, me cierran ahí. Mira, me cierran la puerta, por favor. Se reúnen la víspera de la llegada de Antonio Villavicencio, que es el 20 de julio, se reúnen en el observatorio astronómico que dirige Caldas y van a preparar lo que es la conspiración mediante la cual buscan crear una junta de gobierno provisional, ya que el virrey se ha opuesto a esa idea. Entonces, es una conspiración que se monta, eso no tiene nada de espontáneo. Entonces van a planificar un motín, una sonada, allí en el observatorio. Ese observatorio, los que conocen Bogotá saben que está ahí donde está el Palacio de Nariño, en lo que se llama la Plaza de Armas. Ahí está el famoso observatorio de Caldas, donde Caldas era el director de ese observatorio. Ahí todavía está, es una torre, ahí estaba, ahí funcionaba el observatorio, ahí trabajaba Caldas como científico que era. Bien, se reúnen esa noche del 19 y entonces van a montar la sonada, que va a consistir simplemente en que un grupo de dos dirigentes criollos de la élite allí de Santa Fe, que son los hermanos Morales, van a pedirle al español Llorente, que tiene una tienda ahí en la esquina de lo que hoy es la Plaza de Bolívar, van a pedirle un florero para adornar la mesa de Antonio Villavicencio, pues que viene con la representación de la Junta Suprema de Gobierno de Cádiz, es decir, la Junta de Regencia, que está gobernando en nombre del rey, en el momento en que España está ocupada por las tropas francesas. Ciertamente van a provocarlo para que el tipo insulte y denueste de los criollos americanos, etcétera. Van a armar una pelea. Ese es todo el plan. Efectivamente, lo que va a ocurrir, estos Morales van a llegar, van a pedir el famoso florero. Este español va a decir que estos americanos son una porquería, qué sé yo, y los insulta. Entonces los salen a la calle, pelean, la gente grita y se arma una pelotera ahí afuera en la plaza. Es el día de mercado. Y teóricamente, pues la cosa debía llegar al punto en que se movilice mucha gente y comiencen a gritar y comiencen a pedir junta de gobierno. Queremos una junta de gobierno como en Caracas o como en España, etcétera. Pero la verdad de las cosas es que después de la reyerta ahí entre Morales y el español Llorente, no pasa a mayores, la gente se va yendo, finalmente no hubo nada. Y terminando la tarde, ¿no? Ya queda muy poca gente, es cuando Acevedo Gómez sale al balcón y entonces dice: si perdéis estos instantes de efervescencia y calor, ved las cadenas que os esperan y tal. Pero en ese momento en que él habla, ya no hay casi gente, ya todo el mundo se ha ido, como el día de mercados, la gente ya se fue y ya el motín prácticamente fracasa. Eso es muy grave para ellos, para los dirigentes de la conspiración, porque no tienen cómo presionar al virrey, porque ya no tienen la gente en la calle, no han podido lograr que la gente se movilice pidiendo la junta, etcétera. Y es cuando aparece un personaje, tipo joven,
José María Carbonell es una persona también que piensa en la independencia, ese ya está pensando en la independencia, y moviliza las masas populares de Santa Fe, de los barrios populares, de San Victorino básicamente, que es el barrio más popular en ese momento, y se movilizan hacia la plaza al grito de cabildo abierto, etcétera, etcétera. Lo que ha contado la historia oficial, eso es lo que ha contado la historia. Pero lo que no cuenta la historia oficial es que cuando Acevedo y Gómez dirige su discurso ya no hay nadie en la plaza, ya todo el mundo casi se ha ido. Que quien realmente salva el movimiento es Carbonell, que es un joven intelectual, es un tipo con ideas revolucionarias, es un tipo que mueve a las masas populares de Santa Fe y es el que realmente logra, con la movilización de la gente, logra que el virrey esa noche ceda ante la presión de las masas, ceda ante los criollos que, claro, aprovechan, Caldas y Camilo Torres y todos ellos aprovechan para presionar al virrey y obligarlo a que cree la Junta de Gobierno. En la famosa acta de independencia, de la cual se habla tanto, no está el acta de independencia. Ahí lo que se firma por los que participaron, entonces voy a explicar muy rápidamente esto. En el sistema español había dos tipos de cabildo. El cabildo ordinario, que estaba formado por personas que hacían parte en forma permanente del cabildo, generalmente heredaban ese cargo a sus hijos, a sus descendientes. Ese era el cabildo oficial permanente. Y había lo que se llamaba el cabildo abierto. El cabildo abierto no es lo que la gente, a lo que le explican a los muchachos cuando explican la historia, o cuando les explicaban la historia, porque ya no explican nada, de que era que entraba el pueblo ahí. No, señor. El cabildo abierto significaba que los notables de la ciudad que no hacían parte del cabildo entraban a sesionar con los cabildantes oficiales permanentes. De manera que se ampliaba el cabildo, por eso es cabildo abierto. Se ampliaba a quienes, a los notables, a los ricos, a los poderosos del lugar, no al pueblo. El pueblo estaba abajo gritando, ¿no? Pidiendo el cabildo, movidos por Carbonell, pidiendo cabildo abierto, etcétera. Pero quienes se reúnen arriba en el cabildo son los cabildantes ordinarios y otros notables de Santa Fe de Bogotá que van a exigirle al virrey que efectivamente nombre una Junta Suprema de Gobierno. Entonces no hay tal acta de independencia. Esto es un engaño que ha hecho la historia oficial. Ustedes leen el acta de independencia y lo primero que van a encontrar es que esa Junta de Gobierno que se crea la va a presidir el virrey Amari Borbón, es decir, el representante del gobierno español. Entonces, primera cuestión. Segunda cuestión, ¿qué dice esa acta? Fuera de que se está creando la Junta de Gobierno y que la van a integrar tales y pascuales. Dice que esa Junta manifiesta su lealtad a don Fernando VII. Su lealtad a don Fernando VII. Que ahí no hay ningún acta de independencia, ni se está declarando la independencia, ni cosa por el estilo. 20 de julio no se declaró ninguna independencia. 20 de julio simplemente se creó una Junta de Gobierno en Santa Fe, Bogotá, que va a gobernar, presidida por el virrey, que va a ejercer poderes parecidos a las juntas de gobierno españolas en nombre de su majestad, don Fernando VII, a quien juran lealtad. Allí no hay ninguna declaración de independencia. 2 días después, esa junta de gobierno en el Cabildo, en el edificio del Cabildo, que era ahí donde está la Plaza de Bolívar actual, ahí era el Cabildo, van a poner un retrato enorme pintado
de Fernando VII, van a hacer un acto de reconocimiento y de lealtad a don Fernando VII. Entonces, ¿cuál independencia se decretó el 20 de julio, como dice la historia oficial? No se decretó ninguna independencia, ni se gritó que el grito de independencia, el 20 de julio el grito de independencia. ¿Cuál grito? Ahí lo que la gente gritó fue Cabildo Abierto, se creó el Cabildo, se hizo el Cabildo Abierto con los notables del lugar y se creó una junta de gobierno que juró gobernar al virreinato de la Nueva Granada, presidido por el virrey, juró obedecer y someterse a la autoridad de don Fernando VII. No hay ninguna declaración de independencia ahí. Ustedes en la plataforma van a encontrar un artículo que yo escribí sobre ese tema el 20 de julio. Ahí lo encuentran ustedes. Aquí lo estoy buscando si está lo de la plataforma, que se llama, no sé, no lo encuentro en este momento. Bueno, de todas maneras está en la plataforma, porque yo estoy seguro que lo incorporé. Ahí está el relato de lo que pasó el 20 de julio. Ahí está el relato, clarísimo. Ahí no hubo declaración de independencia, hay una junta de gobierno, la preside el virrey, se hace una declaración de lealtad y obediencia a su majestad don Fernando VII, etcétera, 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 etcétera. Bueno, muy bien. ¿Cuándo se va a declarar la independencia? 2 años después. 2 años después, cuando se expide la Constitución de Cundinamarca de 1812, bajo la influencia de Nariño, que llega a ser presidente del estado de Cundinamarca, como se va a llamar a partir de ese momento la región central de Colombia, que va a comprender lo que es Cundinamarca actual, algo de Boyacá, ¿no? Una parte de Boyacá, los llanos, ¿no? Eso va a ser Cundinamarca inicialmente. Bien. Entonces, como sabemos, unos días después, Carbonell va a mover nuevamente las masas de Santa Fe, Bogotá, va a hacer destituir al virrey, lo va a presionar con las masas para que el virrey sea destituido como presidente de la Junta, y al rey simplemente lo han puesto preso por unos días, después lo sueltan y lo mandan a España. Y ya en este momento desaparece por el momento, el gobierno español. En este momento tenemos ya una junta de gobierno conformada por criollos americanos, por el notablato de Santa Fe, Bogotá. Esos son los que van a mandar ahí en esa junta. Bien, ahí está pues Camilo Torres, está Caldas, está José Miguel Pey, está Jorge Tadeo Lozano, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, una vez ha ocurrido este hecho en Santa Fe de Bogotá, se va a generar en el resto de la Nueva Granada un efecto dominó, es decir, van a aparecer otras juntas de gobierno en otras ciudades de la Nueva Granada. Va a aparecer la Junta de Gobierno de Cartagena, de Cali, Pamplona, El Socorro, Tunja, mucho después Antioquia. En Antioquia va a haber una Junta de Gobierno de Santa Fe de Antioquia, que era la capital de esa provincia, y que integra las juntas de gobierno de Marinilla y de Medellín. Medellín todavía es una aldea sin mucha importancia. Y Monpós. Esas son, digamos, en ese orden se van a producir esas juntas de gobierno, que van a imitar lo que ha ocurrido en Santa Fe. Una junta de gobierno provisional conformada por los criollos, los americanos de esos lugares. Bien, entonces la Junta de Gobierno de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá, valga la claridad,
que cuando Bolívar gana la batalla de Boyacá, le quita a Bogotá el nombre de Santa Fe y queda simplemente Bogotá. En la Constitución del 91, un poco copiando la Constitución española de 1978, que dice la capital de España es la Villa de Madrid. Entonces a Jaime Castro se le ocurrió que en la Constitución del 91 dijéramos que la capital de Colombia es Santa Fe de Bogotá. Entonces volvió a llamarse Santa Fe de Bogotá. Después se hizo una reforma constitucional para volverle a dar a Bogotá el nombre de Bogotá, punto, sin Santa Fe. ¿Sí? Volvió a llamarse Bogotá como la había llamado Bolívar, quitándole el nombre de Santa Fe. Bien, entonces decíamos que esa Junta de Gobierno de Santa Fe de Bogotá va a buscar crear un gobierno central y entonces convoca a un congreso, a estas otras juntas de provincia. En esas juntas de provincia, valga la claridad, se van a redactar constituciones. Se van a redactar constituciones para el Socorro, para Pamplona, para Cartagena, para Antioquia, etc. Constituciones. Eso es lo que llaman las constituciones provinciales. Es el primer experimento de constituciones, no solamente en Colombia, sino en América Latina. De las veintitantas constituciones que se hicieron en ese periodo, entre 1810 y 1820, 20 constituciones, 15 constituciones fueron hechas en Colombia. Es decir, hechas en las distintas provincias, en Monpós, en Cartagena, en Santa Fe de Antioquia, en Tunja, en Cundinamarca, por supuesto, etc. Bien, entonces se produce esta dispersión del poder, es decir, el poder que antes estaba concentrado en Santa Fe, Bogotá, el gobierno real, toda esta cosa, va a haber gobiernos locales con constituciones propias, con gobiernos propios, etc. Entonces la Junta de Gobierno de Santa Fe de Bogotá va a tratar de crear un gobierno centralizado, citan a un congreso en Santa Fe, Cartagena no asiste y dice que no, que ellos no quieren depender de Santa Fe de Bogotá, que si mucho debería pensarse en una capital distinta, que por ejemplo Medellín. Entonces no no asisten al Congreso. El Congreso no llega absolutamente a nada, se dividen los representantes de las provincias, donde cada uno pues quiere gobernar su territorio como le venga en gana. No quieren ninguna unidad con Santa Fe, Bogotá. Hay resistencia grande a Santa Fe, sobre todo Cartagena se muestra muy reticente. Pero además también hay luchas internas, confrontaciones internas entre algunas ciudades importantes y otras que reivindican también su importancia, como el caso de Monpós frente a Cartagena. Ahí hay una rivalidad. O la rivalidad que hay entre Tunja y Sogamoso, por ejemplo. Entonces también hay divisiones internas allí que impiden de entrada pues que se dé la unidad de gobierno que se planteó en un primer momento. Entonces vamos a tener un primer gobierno en Santa Fe, Bogotá, en lo que se va a llamar Cundinamarca. Estos dirigentes de la Revolución Americana, de la Revolución en la Nueva Granada, van a darle a este territorio en el cual ellos tienen algún poder, no el resto del país, no el resto de la Nueva Granada, pero en este territorio lo van a llamar Cundinamarca. Y es un nombre indígena, es un nombre indígena. Claro, esta es una oligarquía de terratenientes, comerciantes, pero quieren reivindicar entonces el carácter ancestral de su gobierno y de este proceso que se ha iniciado, y entonces deciden darle un nombre indígena a este territorio y lo van a llamar Cundinamarca, que quiere decir lugar del cóndor. No tiene nada que ver con Dinamarca. Cundinamarca quiere decir, algunos dicen que es en lengua quechua, otros dicen que es lengua muisca,
los habitantes de lo que era Bogotá, Zipaquirá, hasta Santander. Eso era el territorio de los muiscas o chipchas. Entonces dicen que es más bien lenguaje chipcha más que quechua. Lo cierto es que quiere decir lugar del cóndor y es un nombre indígena, y con lo cual, paradójicamente, mientras están tratando de quedarse con las tierras de los resguardos indígenas, porque eso es lo primero que hace la Junta de Gobierno de Santa Fe de Bogotá, es apropiarse de las tierras de resguardo, aprovechando que los indígenas, como había explicado yo la vez pasada, ha disminuido la población, entonces se van a quedar con las tierras sobrantes. Es lo primero que hacen y prácticamente liquidan en Cundinamarca los resguardos. Los liquidan la Junta de Gobierno. Al tiempo que hacen eso, ¿no? Esto es muy típico de esta oligarquía colombiana, ahí nace. Van a declarar entonces el territorio bajo la jurisdicción de la Junta de Gobierno de Santa Fe, van a declarar que se llama Cundinamarca. Bien, entonces va a quedar allí una primera forma de gobierno que va a tener dos constituciones, la Constitución de 1810 y después se va a expedir la Constitución de 1812. La de 10 va a ser una constitución en la cual se va a reconocer la autoridad del monarca español, con la condición imposible, y por eso se dice que sí, que ya se estaba buscando la independencia, condición imposible de que el rey, para gobernar en estas tierras, tiene que venir acá. Y la Constitución de 1812, que se va a expedir ya bajo el gobierno de Nariño como presidente de Cundinamarca, en la cual se va a declarar abiertamente, sin ninguna condición, se va a declarar la independencia total de España. Lo ha antecedido en esa declaración, por supuesto, la Constitución de Cartagena de 1811. De manera que Cartagena es primero, y por eso se celebra la independencia de la Nueva Granada, es el día en que Cartagena se declaró independiente de España, y no la declaración de independencia que hace la Constitución de Cundinamarca ya en el año 12, es decir, un año después. Bien, entonces, por un lado, entonces tenemos el gobierno de Santa Fe, Bogotá, que va a controlar o va a tener jurisdicción en Cundinamarca. En lo que es Cundinamarca, que decimos es el territorio de la Sabana de Bogotá, Zipaquirá, más o menos hasta casi entrando a Boyacá, al departamento de Boyacá actual, los llanos y algo sobre el río Magdalena, eso sería más o menos Cundinamarca. Las demás juntas de gobierno que hemos mencionado aquí van a confederarse, van a unirse en un sistema federal, y se va a llamar las Provincias Unidas. Esa confederación, esa unión de las juntas de gobierno de Cartagena, de Pamplona, de Sogamoso, de Antioquia, todos se van a agrupar en las Provincias Unidas y la capital va a ser Tunja. En ese momento ya Camilo Torres se ha ido de Bogotá y va a ser el presidente de las Provincias Unidas. Y entonces vamos a tener dos gobiernos. Por un lado, un gobierno que lucha por el federalismo, es decir, va a mantener la autonomía de esas ciudades que se han declarado independientes, que tienen su propia constitución, que tienen su propio gobierno, es ya una forma federal de gobierno. Y por el otro lado tenemos el gobierno de Santa Fe, Bogotá, en cabeza de Nariño. Nariño es centralista y va a producirse una confrontación entre las Provincias Unidas y el gobierno de Santa Fe, Bogotá. Va a haber dos guerras civiles que enfrentan a Santa Fe, Bogotá con las Provincias Unidas. Dos veces se van a enfrentar en guerra, es decir, de entrada,
la independencia va a significar las guerras civiles. Lo que les decía el otro día a propósito del libro que les mostraba, ¿no? El país que se hizo a tiros, Colombia. De manera que Colombia se hizo a tiros desde el comienzo, desde el momento en que declaró la independencia. Se van a enfrentar las Provincias Unidas con capital en Tunja, con Camilo Torres a la cabeza, y Cundinamarca, que es centralista, con Nariño, que van a tener dos confrontaciones muy poderosas en guerra civil. Bien, esto va a conducir realmente a una situación de anarquía que va a facilitar la reconquista española. Esa reconquista se va a producir cuando Napoleón tiene que reconocer que no ha podido dominar España. En ese momento va a planificar su operación, que va a ser el terrible fracaso de Napoleón, que es la invasión a Rusia, y entonces necesita sus tropas para esa invasión. Entonces saca las tropas de España y pone en libertad a Fernando VII. Fernando VII llega a España y lo primero que hace es ordenar una expedición militar para someter a estos pueblos que se han rebelado contra la corona española. Pone al frente de esa operación militar al mariscal don Pablo Morillo, que es un militar que se ha hecho en la lucha contra Francia, contra las tropas de Napoleón. De manera que es un militar de una gran experiencia en el campo de las armas. Entonces, obviamente que esta dispersión del poder, estas luchas internas que se producen después de la llamada Declaración de Independencia, pues van a debilitar terriblemente a los patriotas, ¿no? A las clases dirigentes que se han tomado el poder, para enfrentar en forma unificada la invasión de Pablo Morillo a partir de 1815. Bien, quisiera terminar, porque creo que todos están interesados en este momento en el partido. No los voy a sacrificar hoy. Terminar diciendo lo siguiente, explicando por qué se produce esta dispersión de entrada cuando se produce pues la independencia, ¿no?, de España. La dispersión tiene que ver con las condiciones geográficas de Colombia, de lo que era en ese tiempo la Nueva Granada. Colombia es el país más quebrado de América Latina. Colombia, cuando la cordillera de los Andes entra a Colombia, se divide en dos ramales, después se sale el ramal oriental. Son tres hondonadas, tres valles profundos que se crean a partir de esos cordilleras en que se divide la cordillera de los Andes. Y pues son hondonadas atravesadas por el río Magdalena, que es un río enorme, por el río Cauca. Entonces eso hace que haya muchas dificultades en ese momento de comunicación. Por supuesto, en esa época no existen buenas carreteras y eso lleva a que se vayan creando núcleos poblacionales muy diferenciados, muy diferenciados. Por un lado, pues claro, tenemos que en cada lugar de Colombia llegaron españoles de distintos lugares de la península, andaluces, sobre todo en la costa, vascos en el viejo Caldas y Antioquia, castellanos, sobre todo en el centro del país, es decir, en lo que es Bogotá, etcétera. De manera que, por un lado,
el origen diverso de los españoles colonizadores. Recuerden ustedes, y no quiero insistir en esto, que España no tiene una unidad racial ni cultural. España son muchas Españas, ¿no? Lo mismo que nosotros. Nada tiene que ver un gallego con un catalán, un asturiano con un catalán, o un catalán con un vasco. En fin. Entonces, eso, es decir, como hubo una colonización a extremeños, los de Extremadura también, en fin. Entonces, un origen racial muy distinto para cada una de las regiones que fueron conquistadas y colonizadas por España. Luego, sus mezclas con la población indígena, la que subsistió, la que no fue aniquilada. Entonces, también tenemos una población indígena diversa con la cual se mezclaron esos españoles que llegaron. Y luego, pues, tenemos un aislamiento de esas regiones por las dificultades que hay de comunicación. Realmente Colombia no va a tener un sentido de unidad nacional, sino en el siglo XX, cuando exista la aviación y cuando sea mucho más fácil trasladarse de un lugar a otro en Colombia. Mientras tanto, las condiciones geográficas, hacer carreteras en Colombia ha sido una proeza, eso ha sido algo increíble. Entonces, ese aislamiento de las regiones fue creando condiciones raciales, costumbres, incluso la lengua, el dialecto que se habla en cada lugar es distinto, etcétera. Esas diferencias. Y esas diferencias, claro, además se asienta, o sobre esas diferencias se asienta unas élites, ¿no? Unas élites que tienen unas determinadas relaciones económicas. Por ejemplo, en el norte, en la costa atlántica, tenemos los comerciantes. En el Cauca tenemos sobre todo dueños de minas, que explotan el oro sobre todo, y haciendas que utilizan trabajo esclavo. En el centro tenemos el sistema de haciendas que utilizan trabajo indígena en algunos casos, y en algunos casos utilizan mestizos libres que van a trabajar a las haciendas. En la parte de Santander tenemos una pequeña economía de parcelas, hombres libres, artesanos, que fueron donde salió la Revolución Comunera. En fin, hay unas diferencias regionales enormes que siguen funcionando todavía hoy. Colombia sigue siendo un país muy diverso desde el punto de vista regional, y que uno puede decir, bueno, que hay de parecido entre una persona de la costa y un nariñense. No tiene ningún parecido. ¿Qué se parece un santanderiano a un antioqueño a un boyacense? En fin, esa diversidad geográfica, económica, cultural, etcétera, es la que va a llevar a esa dispersión del poder que ocurre cuando se produce la llamada independencia. Y luego las ambiciones de cada élite de mantener su poder regional de tal manera que no acepta que haya un poder por encima de esas élites, un poder que esté en Bogotá. Sobre todo es muy clara la oposición de Cartagena a Santa Fe, Bogotá, por ejemplo. Claro, Cartagena se siente más importante. Ha sido la ciudad por la cual entra toda la economía de la Nueva Granada, es a través de Cartagena. Es el puerto, por supuesto, y donde sale toda la riqueza de América sale por Cartagena también. Entonces, claro, dicen que Santa Fe es una aldea situada por allá en una montaña, una meseta. ¿Cómo va a ser capital de este país, de este nuevo país? Eso no tiene sentido. Y a la postre ese absurdo va a predominar. Es decir, el absurdo de que el único país de América Latina fuera de Bolivia, cuya capital está situada casi a 3.000 metros de altura. El resto de las capitales de América son capitales cerca a los mares, como es lo lógico, como son casi todas las capitales del mundo. Esto es un absurdo, una capital enclavada a 2.600 metros de nivel del mar.
Pero finalmente eso fue lo que se impuso. Quiérase que no, esa es la realidad. Bien, entonces entender un poquito por qué se produce esa dispersión y trataríamos en la próxima ocasión, para que todos puedan ir a ver su partido, el tema de un juicio sobre la patria boba. Un juicio que tiene que ser un juicio muy crítico y que revisa, sin duda alguna, esa visión parcializada y poco objetiva y poco científica de llamar a ese periodo la patria boba. Claro, por supuesto que hubo enfrentamientos, por supuesto que hubo guerras civiles entre las Provincias Unidas y Santa Fe, Bogotá, por supuesto. Por supuesto que hubo inexperiencia administrativa, experiencia gubernamental. Estos criollos colombianos de la Nueva Granada, pues no tenían experiencia gubernamental porque nunca habían ejercido el poder, nunca habían administrado. Y sabemos lo que significa la inexperiencia administrativa, la estamos viviendo hoy con el señor Duque, en fin. Todo eso es cierto, pero hay unos elementos que los voy a señalar rápidamente para no ocuparnos en la próxima clase de eso. Hay unos elementos muy positivos de la patria boba. Primero, la supresión de la Inquisición. Eso es muy importante. Segundo, como nunca en la historia de América, tenemos una conciencia jurídica muy grande que lleva a que entendamos desde el comienzo que un gobierno democrático funciona sobre la base de leyes, de normas superiores, y por eso la experiencia constitucional de este periodo es muy rica, muy importante. Y por el otro lado, digamos así, tenemos unos personajes muy importantes, personajes protagónicos. Un Sabio Caldas reconocido por Humboldt, Camilo Torres Tenorio, al cual el mismo Sabio Humboldt reconoce que era un estadista de enormes quilates. Tenemos a Francisco Antonio Sea, tenemos a José Félix Restrepo, que es el promotor de la libertad de los esclavos. Tenemos a Nariño, por supuesto, que es un hombre que sufrió los horrores de la cárcel, de los grillos, de los calabozos, de las mazmorras españolas por su lucha por la independencia. Es otro gran personaje. El fundador de una prensa libre, el fundador de una prensa crítica, su periódico La Bagatela, con el cual hizo su lucha política. Entonces, tenemos unos personajes muy importantes que uno no puede desconocer y simplemente decir, bueno, no, el periodo de la patria boba, eso que llamamos patria boba, no fue tan boba. De pronto la patria boba es ahora, ¿no? Pero además con sangre y con muertos y con violencia terrible. Entonces, por lo menos en el siglo XIX, esta confrontación entre centralistas y federalistas, pues tenía la idea de construir una nación. Era la pelea por construir una nación, creyendo que era mejor el centralismo, los otros creyendo que era mejor el federalismo, etc. Hoy tenemos una violencia sin razón, sin motivo, una violencia absolutamente irracional. Entonces yo creo que hay bastantes diferencias entre lo que somos hoy, ¿no?, a lo que fue la patria boba, que tuvo grandes personajes, grandes méritos y grandes logros. El hecho mismo de suprimir la Inquisición, como al suprimir la censura, eso fue otra conquista de la patria boba, acabar con la censura. Cuando aquí en Colombia, ¿no?, estamos restableciendo la censura. Están echando a los periodistas críticos del gobierno, los echan de semana, ¿no? Están persiguiendo y amenazando a periodistas que sean críticos del actual régimen que nos gobierna, los amenazan. Este es el país que más periodistas asesinados existen en el mundo, es Colombia. Para no hablar de que es el país donde más defensores del medio ambiente son asesinados, etcétera, etcétera, etcétera. Líderes sociales, ni qué hablar. Entonces siempre hay de la patria boba a hoy hay una gran diferencia. Habría que aceptar que la patria boba no fue una patria boba, ni mucho menos.
Fue un momento de experimentación, un momento de creación del Estado, de búsqueda de fórmulas para organizar este Estado que nacía, ¿no? Y de grandes conquistas como suprimir la censura de prensa, como suprimir la Inquisición, etc. Y jurídicamente, algo muy importante, que fue la creación de constituciones muy avanzadas, muy avanzadas. Por ejemplo, la Constitución de 1812 de Cundinamarca establece por primera vez un sistema de control constitucional. Esto no existía sino en Estados Unidos en 1803. Esta Constitución ya habla de un control constitucional. Un consejo, un senado de censura que se encargaba de defender la supremacía constitucional. Esto es una novedad en América y en el mundo, porque el único control constitucional que existía en este momento era en Estados Unidos en 1803, ¿no? Colombia crea esto es una novedad extraordinaria. Entonces, son cosas bien interesantes que vale la pena tener en cuenta para analizar con objetividad lo que fue malamente llamado la patria boba. Bien, creo que hemos cumplido con el horario para que podamos ver el partido. Si hay alguna pregunta antes de irnos, ya debe estar comenzando la transmisión, pero de todas maneras, 2 minutos y nos vamos. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, si no hay ninguna inquietud, les agradezco su presencia, su asistencia. Profe. Sí, Carlos. Gracias a usted, profe. Profe, son dos. Aquí está Kevin y bueno, vamos con Carlos, que creo que fue el primero que prendió. Carlos, sí, por favor. Profe, ¿cómo Y después desaparecieron Kevin. las juntas, profe? Profe. ¿Cómo? Dígame. Es como... Sí, Kevin. A ver. Profe, no, Vamos. era como una anotación Sí, dígame. que quería hacer con relación a este tema de la patria boba, porque Sí. creo que aún todavía existen como momentos que recuerdan esa patria boba, como por ejemplo que los proyectos alternativos o los partidos políticos alternativos o progresistas o de izquierda no se han podido poner de acuerdo para poder llegar a tener el poder en este país. Entonces, yo creo que ahí están pecando se puede decir que están haciendo lo mismo que ocurrió en ese momento de la patria boba. No se ponen de acuerdo para llegar al poder. Entonces, Sí. yo diría que, Sí, sí. que mejor nos unamos en estos momentos, llegaremos al poder y después discutamos. Sí. No, nacimos divididos y seguimos divididos. Eso sería como la conclusión de lo que tú dices. Nacimos divididos, nacimos enfrentados. Sí, claro. Nacionalistas, federalistas, ¿no? Y tuvimos 2 guerras civiles ahí en ese periodo, etcétera, que las enfrentó Nariño en un momento. Después es Bolívar, que a nombre de las Provincias Unidas, nombrado por Camilo Torres, toma a Santa Fe, Bogotá. Ya Nariño se había ido a la campaña del sur, lo habían cogido los españoles allá en Pasto y lo habían mandado preso acá. Entonces Camilo Torres manda a Bolívar para que se tome a Santa Fe, Bogotá y someta a Santa Fe, Bogotá al gobierno de las Provincias Unidas. De manera que son 2 guerras civiles, ¿no? Que nos indican que, como tú dices, nacimos divididos y seguimos divididos y hemos estado toda la vida divididos. ¿Cuándo podemos crear un sentido de nación, es decir, un sentido de pertenencia a un proyecto común? Ese es el gran problema de Colombia. No hemos sido capaces de crear un proyecto que nos unifique a todos, ¿no? Porque son proyectos sectoriales, lo tienen unos y los otros no están de acuerdo, entonces viene la confrontación, y va a ser la lucha del siglo XIX también. Las guerras civiles, ¿qué son? Pues son las luchas por 2 modelos de sociedad que se van a enfrentar. El modelo de libertades públicas, el modelo de federalismo, el modelo de separación iglesia-estado y el modelo centralista y el modelo
de libertades restringidas, etcétera. Esos dos modelos de Estado se van a enfrentar y son los que están en la base de las guerras civiles. Las guerras civiles no es porque quisiéramos matarnos los unos a los otros, ¿no? Sino porque había dos modelos de sociedad que se querían implementar. Y entonces viene la lucha, viene la confrontación, vienen las guerras civiles de unos y otros para lograr imponer el modelo de sociedad que cada uno quería. Ese es el problema de Colombia. Sí, Carlos. Profe, no quedé así perspicaz con, ajá, llega el tema federal y el tema central, pero las juntas, ¿cómo quedan las juntas relacionadas después? Las juntas ¿La se qué? siguen reuniendo, las juntas. Ah, sí, Las claro. juntas No, es juntistas. decir, no, perdón. Claro, primero son estas juntas, después esas juntas dan lugar a crear congresos constituyentes. Hágame el favor. Congreso constituyente en Sogamoso, en Santa Fe de Antioquia, en Cartagena. Y de esos congresos constituyentes van a salir constituciones. De manera que estos pueblos, que eran unas aldeas, ¿sí?, van a tener su propia constitución con sus propios gobernantes. Presidente, normalmente era un presidente del gobierno. Claro, eran ciudades que tenían pues un marco de jurisdicción muy amplio, una provincia, pero eran pueblitos, ¿no? Eran aldeas, ¿sí? Eso fue así. Entonces, ¿qué fue el Congreso Constituyente de Antioquia? Pues en Santa Fe de Antioquia era un pueblo pequeño. Y se dio dos constituciones, la de 1812 y la de 1815, para la provincia de Antioquia. ¿Qué era qué? ¿Antioquia qué era? Pues es lo que es Antioquia actual, más el Chocó, más lo que hoy es el Viejo Caldas, ¿no? Y Risaralda y Quindío. Eso era Antioquia. Pero el gobierno de esa provincia estaba en Santa Fe de Antioquia y ya se gobernaba con una constitución. Y teníamos a don Juan del Corral, que era presidente del estado de Antioquia, así se llamaba, ¿sí? Don Juan del Corral. Y por eso hay una plaza ahí en Medellín que es la Plaza Juan del Corral, y había una avenida que se llamaba Juan del Corral. Vaya, pregúntele a un antioqueño quién es don Juan del Corral y no sabe quién es. Bueno, en fin. ¿Algo más? Muy bien. Entonces, les agradezco su presencia y tratemos mañana de iniciar en punto para ver si podemos avanzar más rápidamente lo que podamos en este curso. Muchísimas gracias por su presencia y muy buenas noches para todos. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, Buenas profesor. noches, profesor. Buenas noches. Que tenga buenas noches. Lo mismo para todos.